Revisemos entonces, bajo la misma secuencia que se pudo observar la UML, cada una de las clases que han sido creadas acá en Eclipse para efectos del ejercicio. Primeramente, la clase estudiante con su extensión .java, se le realiza un doble clic y acá puede observarse la clase estudiante, muy similar a como se logró observar en la UML. Es una clase pública de nombre estudiante. Se utiliza las llaves para iniciar la programación o la escritura del código, y las llaves que cierran indican el fin de algún proceso en particular. En este caso, esta llave hace referencia al fin total de lo programado en la clase estudiante, y las otras llaves pertenecen a cada uno de los métodos. Acá se puede observar atributos con un tipo de acceso privado, con un tipo de dato entero, en este caso, para la cédula, de tipo string para el nombre y de tipo string para el apellido, que son los datos que requiere el ejercicio como mínimos para hacer referencia al estudiante que solicitará el préstamo. Acá se puede observar el método constructor. Es un método público con el mismo nombre de la clase y se envía por parámetro cada uno de los datos que necesita. Acá, en el mismo orden en que se declaran los atributos, se declara el método público que no retorna valor para modificar o establecer el valor del atributo cédula, el dato del atributo cédula, y se envía por parámetro un valor de tipo entero, cédula. Y pues acá, para hacer que el programa entienda que el atributo cédula, que es el que se declaró acá inicialmente, va a almacenar un dato enviado por parámetros. Entonces lo que se hace acá es que por medio de la palabra reservada this.cédula se hace referencia al atributo de la clase y va a ser igual a una variable cédula, que es la que se envían por parámetros. Fíjense cómo este editor de programación, Eclipse, ofrece esa parte visual, esa parte de asistencia visual para facilitar el trabajo del programador. Al seleccionar acá, él sombrea en un color crema que está haciéndose referencia al atributo, e incluso sombrea todos aquellos puntos donde el mismo atributo tiene relación, que en este caso fue en el método constructor. En el parámetro no sucede eso, porque en esta variable cédula se está almacenando este parámetro que se le está enviando. Y en el caso del constructor, en esta variable cédula se almacena lo que se envía por el constructor. Entonces, aquí no se está haciendo referencia exactamente al mismo, puesto que en el constructor puede darse un valor inicial, pero por medio del método modificador se puede cambiar ese dato o el valor de ese dato. Continuando, se tiene otro método público de tipo entero, que es el que consulta la cédula. Este retorna un valor, por eso se le indica que el tipo de dato que va a retornar es un valor entero. Y por medio de la palabra reservada return, se pide el atributo que se desea consultar. Vean cómo se sombrea
en color crema todas aquellas palabras que están relacionadas al atributo de la clase, que en este caso es la cédula. Asimismo, con el resto de los métodos. El método que modifica el nombre del estudiante, que no retorna valor y se le envía el dato por medio de parámetro nombre. Y bueno, si se establece o modifica el nombre, se tiene también el método que consulta el nombre y que retorna un valor de tipo string, almacenado en el atributo nombre. Asimismo, el método que modifica el apellido del estudiante y el método que consulta el apellido del estudiante. Muy similar a cómo sería la modificación y la consulta del nombre. Eso sería lo esencial para la clase estudiante. Se puede cerrar acá. Y se continúa entonces con la clase documento, que es la clase abstracta o la clase padre en este ejercicio. Entonces, para que el programa pueda entenderlo, se debe utilizar la palabra reservada abstract para indicarle que es una clase abstracta y que no puede instanciarse. Como se dijo anteriormente, instanciarse implicaría que se crea un objeto de tipo documento, pero documento no tiene una forma definida, no tiene un tipo definido para saber qué es realmente el documento que se ofrecería como recurso de préstamo. Entonces, como no está definido, se declara como una clase abstracta de nombre documento. Recuerden que eso se define en las clases hijas, que sí tienen un nombre particular y que identifica y hace ver al programa que el objeto pertenece a algo en particular, como un libro. Los atributos necesarios para el documento son un código o un identificador de documento, el título del documento, el autor del documento, el editorial del documento y el año de publicación del documento. 5 atributos que serían comunes o que serían heredados a las clases hijas, a las 4 clases que sí definen el tipo de documento. Y pues estos atributos de la clase padre o de la clase abstracta documento son de tipo protected. La palabra reservada protected, que es la que permite realizar la herencia hacia las siguientes clases, a las clases hijas. Cada una con un tipo de dato y con un nombre que lo identifica. Luego de eso, el método constructor, que pasa hacia los atributos el dato necesario ingresado por parámetros. Como se puede observar acá, lleva el mismo nombre de la clase, es un método tipo público que envía el identificador del documento, el título del documento, el autor del documento, el editorial del documento y el año de publicación del documento, cada uno con su tipo de dato necesario. Y por medio de la palabra reservada this, se indica que en el atributo se almacenará un valor enviado por el parámetro que en este caso lleva el mismo nombre del atributo. Asimismo, los métodos modificadores y de consulta, prácticamente el mismo principio. Métodos públicos, el modificador no retorna valor, sino que se le asigna por medio de un parámetro. Y el método que sí retorna un tipo de dato, que en este caso para el código o el identificador de documento es de tipo string. Y por medio de la palabra reservada return se consulta el valor de ese atributo. Asimismo, modificador y de consulta para título del documento, para el autor del documento
para el editorial del documento y para el año de publicación del documento. Y así se tendrían 10 métodos, 5 de consulta y 5 modificadores y uno más, que sería el método constructor del objeto documento, que daría en total 11 métodos para esta clase. Ahora se revisará las clases que tienen que ver directamente con esta clase de documento, que serían las clases hijas, las que heredan las características de esta clase de documento.